Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo estás en esta tarde? Dios te bendiga, espero te encuentres muy bien, que hayas tenido un excelente día, que estés teniendo una bonita tarde. Gracias por verme, por estar aquí un día más, una ocasión más, acompañándome a leer la palabra de Dios como lo habíamos acordado, ¿verdad? Y en esta oportunidad estamos leyendo el libro de Santiago, vamos por el capítulo 1, y realmente todas estas semanas, todos estos días pasados que hemos estado leyendo la palabra, me ha bendecido muchísimo. Espero que también haya sido de mucha bendición para tu vida. Como te lo he dicho, si te generan dudas, ¿verdad? Del tema que pues hablemos o algo, pues ahí me los comentas, me los dices, me los dejas en los comentarios, que pues con la ayuda del Señor vamos a tratar de responder esas dudas que se te generen, ¿sí? Si no me conoces, soy Sandy Almanza y te saludo desde mi amada Colombia. En esta oportunidad quiero que podamos leer lo que Santiago capítulo 1, versos 19 al 21 tiene para nosotros, para enseñarnos, y es algo muy, muy importante porque nos lleva, el encabezado que la Biblia le da es escuchar y obedecer, ¿sí? Y este tema es demasiado importante, ¿sí? El escuchar, el no, como dice la misma palabra, el ser tardos para airarnos, ¿verdad? Para enojarnos, pero rápidos para escuchar. Entonces vamos a comenzar a aprender. Toma apuntes, toma tu Biblia y vamos a leer la palabra del Señor. Voy a estar en esta oportunidad leyendo la NTV, ¿sí? Entonces, para que lo tengas en cuenta. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud o la justicia de Dios que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene poder para salvar su alma, ¿sí? Vamos a leer estos, vamos a examinar, a estar aquí escudriñando estos 3 versículos, ¿sí? Entonces lo primero que el versículo 19 nos está diciendo es: amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Yo estaba meditando en esta palabra que dice, quiero que entiendan, ¿sí? Quiero que entiendan lo siguiente. Y me parece lo que el original griego, en este caso, está queriendo decir es: quiero que sean conscientes, quiero que consideren, quiero que presten atención a estas palabras, o sea, que realmente pongan toda su atención a lo que les voy a decir. Y no solamente que lo escuchen, sino que lo apliquen, ¿sí? Es como lo que está queriendo decir, o sea, no es solamente escuchar, es ir más allá. Es escuchar, pero con la intención de aplicar, ¿sí? Porque muchas veces nosotros como seres humanos escuchamos, pero no aplicamos, solamente oidores de algo, pero ya. Pero aquí el término o la intención de lo que nos está diciendo la palabra es: quiero que sean conscientes de las palabras que yo les voy a decir ahora, que son importantes, ¿sí? Entonces dice: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Porque mira lo que dice: todos ustedes, ¿sí? No se está refiriendo solamente a los que ya llevan tiempo en el evangelio, que han aceptado al Señor, no, que llevan ya años, no se está refiriendo solamente a los líderes de la iglesia, por colocar un ejemplo, a los pastores, a los que tienen un cargo en la iglesia. No se está refiriendo a eso. La Biblia es muy clara y dice todos, sin el que está comenzando en el evangelio, el que ya lleva tiempo, todos.
todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. ¿Sí? Yo en alguna ocasión escuché algo que realmente es cierto, y es, nosotros tenemos 2 orejas y una boca. Es decir, que debemos escuchar el doble y hablar la mitad. Y yo decía, wow, es verdad. Pero no, nosotros no somos así, el ser humano no es así, ¿cierto? Somos demasiado rápidos para hablar, pero lentos para escuchar. Pero aquí la palabra nos está diciendo lo contrario. Quiero que tú seas rápido para escuchar. Sí, nos está diciendo de alguna manera, ve en contra de lo que la naturaleza humana tiene, que es explotar, es responder como una metralleta, cuando vienen como a cosas a nosotros, ¿verdad? Que no nos agradan, vienen responder como con una metralleta. No, la Biblia nos está diciendo acá es, sé rápido para escuchar y tardo para hablar y lento para enojarte. ¿Sí? Entonces, después continúa con algo que me parece muy interesante. En alguna oportunidad tuve el privilegio de indagar más del tema, y es lo que el versículo 20 dice: el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Y yo meditaba en esta palabra porque decía, el enojo humano. Y hacen la aclaración, porque dice el enojo humano. Entonces yo decía, entonces hay otro enojo. Hay un enojo, otro tipo de enojo que no es humano. Porque si hacen la aclaración de que el enojo es humano, es porque hay otro tipo de enojo. Porque si nada más fuera un tipo de enojo, pues no dijera enojo humano, no hiciera la especificación. Yo entendía de esa manera. Entonces me puse a indagar. Y el Salmo 7:11, mira lo que dice, vamos a leerlo. Dios es un juez honrado, todos los días se enoja con los malvados. Entonces yo dije, ok, aquí la Biblia me está diciendo de que Dios se enoja con los malvados, ¿cierto? Y acá en este versículo 20 dice que el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Entonces yo decía, o sea, ¿qué me está queriendo enseñar el Señor acá? Y yo meditaba en esta palabra y yo decía, la Biblia dice que el enojo, que la ira, puntualmente es un fruto una obra de la carne. En Gálatas 5:20 lo dice, que la ira es un fruto de la carne. Sí, entonces estas obras de la carne pues conducen al pecado. Y yo decía, yo sé que no es verdad, pero puede llegar la interpretación al pensamiento humano, ¿verdad? De entender si el enojo es pecado, si la ira es pecado, entonces ¿por qué Dios se enoja? Porque Dios se enoja si Dios no peca, si Dios no conoce pecado, Dios es santo. Entonces yo examinaba y meditaba y el Señor me permitía indagar más de este tema y me encontré con que sí hay otro tipo de enojo. O sea, de que el enojo, hay dos, está el enojo o la ira de Dios y está la ira del hombre. Y yo, pues en el estudio que pude hacer, me encontré con estas definiciones pues que quiero compartirte. Y es que la ira de Dios produce justicia, pero la del hombre no. Mira, ahí es lo que acabamos de leer acá. El enojo humano no produce la rectitud o no produce la justicia que a Dios le agrada, ¿sí? Pero la ira de Dios sí produce justicia. La ira de Dios es hacia el pecado, ¿sí? No es hacia la persona. Esto lo dice Romanos 1:18. La ira del hombre es con la intención de destruir. La ira de Dios proviene del amor y la ira del hombre proviene de la venganza. La ira de Dios es lenta, la Biblia lo dice, Dios es tardo para irarse, para enojarse, tardo en enojarse. Pero la ira de Dios es rápida. La ira, del hombre es rápida. La intención de la ira de Dios es que haya restauración y arrepentimiento, mientras que la ira del hombre es que haya destrucción.
La ira de Dios juzga con la intención de levantar. La ira del hombre juzga con la intención de condenar. ¿Sí? Entonces es muy importante tener el entendimiento de esta diferencia de la ira que viene de Dios y la ira que viene del ser humano. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a nosotros a no caer en pecado. Porque la Biblia nos dice en Efesios, airaos pero no pequéis, ¿cierto? Airaos pero no dejes o no permitas que ese enojo te lleve a materializar eso que tú quieres hacer, porque cuando estamos nosotros enojados, no medimos nuestras palabras, no medimos nuestras acciones y pues podemos herir, podemos hacer cosas que nuestro sano juicio no haríamos, ¿cierto? Entonces la Biblia nos dice, enójate, está permitido enojarte, pero no peques. Y palabras más, palabras menos, nos está llevando, nos está diciendo que debemos tener el enojo que proviene de Dios, el cual no es con la intención de destruir a la otra persona, sino es con la intención de levantar, con la intención de que salga adelante, ¿sí? Porque la Biblia nos dice también en el Nuevo Testamento, hablando acerca de Jesús, nos muestra, nos enseña cómo él estaba tan enojado con los líderes religiosos que le decían un montón de cosas, le decía víboras, hipócritas. O sea, él era fuerte en cuanto a expresarse así abiertamente hacia los líderes religiosos, pero ese enojo era porque se sentía tan lleno de ira, porque ellos eran los que debían estar cuidando al pueblo. Ellos eran los que debían de estar conduciendo al pueblo hacia los caminos del Señor, y por el contrario estaban dándole cargas al pueblo, colocándole más cargas para haciéndole más difícil el seguir al Señor, el seguir a Dios, el rendir una vida a Él. Entonces eso era lo que el Señor Jesús le decía, o sea, ustedes que, mejor dicho, cuelan el mosquito, pero no saben que lo que ustedes están haciendo es peor, ¿sí? Y yo decía, wow, es verdad, porque el Señor Jesús le decía, yo lo que quiero es que haya misericordia, que haya amor, que haya justicia, pero ustedes no están haciendo eso, ustedes están haciendo es colocándole más carga a las personas. Entonces ese era el enojo, era la ira contra los líderes religiosos, porque estaban cargando a las personas, y que la intención de ese accionar de estos líderes religiosos era colocar más carga, o sea, que las personas no disfrutaran de esa relación con el Señor, sino por el contrario, que la vieran tan llena de cargas, tan llena de cosas. Pero el Señor no ha venido a eso, el Señor nos ha venido a que podamos tener una vida plena en Él, que podamos conocerlo más, sin tanto ritual, sin tanta religiosidad, porque Él para nosotros quiere es que podamos tener una relación genuina con Él, sin filtros, sin procedimientos, sin muchas cosas, sino que podamos entender de que Él está allí para nosotros, ¿sí? De que Él es un Dios misericordioso, de que Él es un Dios lleno de bondad, lleno de amor para todos aquellos que quieran acercarse a Él, que quieran tener una relación con Él. Seguimos adelante con el versículo 21. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar sus almas. ¡Wow! ¡Qué palabra! Entonces, aquí en esta palabra nos está diciendo algo muy importante, y es quiten, ¿verdad? Quiten de su vida. Y yo meditaba en esta expresión que dice aquí la palabra, quiten de su vida. Y decía, es como quitarse una ropa, ¿verdad? Quitarse la ropa que uno tiene, quitarse, no sé, la camisa, quitarse la blusa, quitarse lo que uno lleve puesto, ¿verdad? Ese quitarse esa ropa, físicamente hablando, literalmente hablando, implica un esfuerzo, ¿verdad?
Aunque muchas veces nosotros ya lo hacemos tan en automático que ni nos damos cuenta cuando nos los quitamos, cuando hacemos ese esfuerzo de quitarnos la ropa para bañarnos, para colocarnos otra y así. Pero aquí en esta palabra, ese también es el sentido, ¿verdad? De decir, quítense esas cosas malas, todo lo malo de su vida y lo sucio, ¿verdad? Es entender que yo debo de esforzarme por quitar aquellas cosas que no están bien, ¿sí? Si muy bien se entiende, la Biblia nos enseña, ¿verdad? De que no es por nuestras fuerzas que nosotros podamos cambiar nuestras vidas, ¿cierto? No es por nuestras fuerzas, no es porque nosotros tengamos esos deseos humanos de cambiar, de dejarnos transformar, ¿cierto? No es que sea eso. Del ser humano no emanan esos deseos de querer hacer lo bueno, ¿sí? Del ser humano no viene eso, porque a causa pues del pecado de nuestra naturaleza pecadora, lo que viene es todo lo malo, deseo de hacer lo malo, ¿cierto? Entonces nos dice, hey, tienes que tener ese esfuerzo, tienes que hacer ese esfuerzo para quitarte lo malo, para quitarte lo sucio, lo de la naturaleza pecaminosa, tienes que hacer ese esfuerzo, entendiendo que no es de nuestra naturaleza que viene esa fortaleza para poder dejar aquellas cosas que no le agradan al Señor. Es porque el Espíritu Santo que viene a morar en nuestras vidas cuando aceptamos al Señor nos da, le proporciona a nuestro hombre interior, que le llama la Biblia nuestro espíritu, cuando es resucitado, cuando es levantado de la muerte, cuando llegamos a conocer del Señor, que le da a nuestro espíritu esa fortaleza para agradar a Dios, ¿sí? Para hacer morir aquellas cosas que no están bien. Pero eso, para que esto suceda implica un esfuerzo de parte nuestra. Así como nos quitamos la ropa, así tenemos que esforzarnos por quitarnos esa naturaleza, entendiendo que es con la ayuda del Señor. Entonces, continúe diciendo, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. ¿Sí? Entonces, aquí hay un punto importante del que quisiera poder hablarte, y es Dios siembra la palabra en nosotros por medio de un mensaje, por medio de un versículo que escuchamos, por medio de algo que vemos, ¿sí? Dios en ese tipo de escenarios, de situaciones, Él siembra la palabra, Él siembra esa semilla en cada una de nuestras vidas, cada uno de nuestros corazones, ¿verdad? Pero dice que algo muy importante, para que esta semilla sea, pues produzca el fruto, ¿cierto? Que dé su fruto en abundancia al 30 y al 60 y al 90 por uno, como dice la palabra, tiene que haber algo, y es que la recibamos, porque dice acepten, ¿sí? Acepta con humildad la palabra de Dios que ha sembrado en tu corazón, porque Dios puede sembrar la palabra, ¿sí? Dios la puede sembrar, pero si nosotros no la recibimos, entonces esa palabra no va a dar frutos, ¿sí? Porque como dice la parábola del sembrador, sí, yo creo que, no sé si la has escuchado, pero allí habla acerca de esos tipos de terrenos, de qué es lo que sucede en esos tipos de terrenos cuando las personas no aceptan, ¿verdad? No reciben esa palabra, o sí la reciben, pero se la dejan robar por el enemigo, ¿sí? Entonces el Señor siembra la semilla en nosotros, pero de nosotros depende recibirla, aceptarla para que dé su fruto, o pues dejarla allí, la semilla sembrada. Pero de cada corazón depende si ésta da su fruto, ¿sí? Entonces continúa diciendo, porque tiene el poder para salvar sus almas, ¿sí? Cuando nosotros recibimos esa palabra de parte de Dios, que cae en terreno fértil, como le llama la Biblia, esta palabra tiene el poder para salvar nuestras almas, para transformarla, para limpiarla, para quitar todas aquellas cosas que de pronto no están bien en nosotros, ¿sí? Porque aquí dice, la palabra tiene el poder, la palabra de Dios es poderosa,
¿sí? La Biblia habla acerca de ella. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo. También dice acerca de la palabra que derriba toda fortaleza, ¿verdad? Que está en nuestra mente. Fortalezas de mentira, fortalezas que el enemigo ha puesto en nosotros para impedir nuestro avance, nuestro crecimiento, que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios tiene poder para quebrantar cualquier cosa que el enemigo haya hecho en nosotros, pero depende de cada persona dejarla que ésta produzca, de que ésta produzca lo que hay en ella, lo que contiene, ¿sí? Porque así como, por ejemplo, tú siembras una semilla de mango y vas a esperar un mango, ¿verdad? Mangos de ese árbol cuando crezca. Así mismo es la palabra de Dios. Ella te va a dar lo que ella contiene. Y lo que contiene son cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Es sanidad, es provisión, es libertad, es bendición, es salvación. Son muchas cosas, ¿sí? Entonces, con esta pequeña lectura, que espero que haya sido mucha bendición para tu vida, lo que deseo es eso, que sembrar, ser usada por Dios para sembrar esa semilla en tu corazón y que produzca ese fruto al 30, al 60 y al 90 por uno. Sí, es lo que más le he pedido al Señor, que pueda yo poder ser ese instrumento para que su semilla sea sembrada. Si te generaron dudas de este tema, si tienes algún comentario al respecto, ahí ya quisiera escucharte. Leerte, escucharte no puedo, ¿verdad? Pero sí puedo leerte. Leerte allí en los comentarios qué te pareció el tema, qué comentarios tienes al respecto, no sé. Ahí te estoy leyendo. Yo te doy las gracias por este tiempo, por apartar este tiempo, porque es valioso, de verdad, de que lo hayas hecho, de que hayas apartado este tiempo para escuchar la palabra del Señor y que puedas nutrirte, ¿verdad?, de ella. Dios te bendiga y nos vemos. Chao, chao.